¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Lo que vamos a hacer el día de hoy es la clase que correspondería a los señoríos de la costa central y de la costa sur. Bien, vamos a empezar la clase como siempre lo empezamos conmigo, dándole las gracias a Diosito, que le vamos a dar las gracias a Dios. ¿Por qué damos las gracias? Porque estamos vivos, ¿no? Porque estamos con nuestros padres, porque tenemos algo que comer, ¿no? Y le pedimos cosas, ¿no? ¿De qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Cosas que realmente sean importantes. ¿Qué es importante? La salud, es importante la vida, es importante completar nuestras metas, ¿no? Sus papás, el país está pasando por un momento complicado, ¿no? Y yo sé que sus papitos están muy preocupados por lo que están pasando. Entonces, por ellos pídanle a Diosito, ¿no? Para que Diosito cuide a sus papitos. Muchos de sus papás tienen que salir a trabajar. Entonces, pídanle a Dios para que sus papitos cuando vayan a trabajar eh, puedan regresar tal y como salieron, ¿no? Bien. Eso pidamos. Más importante que las cosas materiales son las relaciones, los seres humanos, ¿no? Eso es realmente lo que vale la pena. El avión. Mucha bulla hace por acá. Bien, entonces, vamos a hacer un repaso de lo que estamos haciendo. Estamos en lo que corresponde al depende, ¿no? ¿En qué momento de la historia del Perú nos encontramos? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De quién haga la periodificación. Siempre va a ser el Perú pre-incaico. Primero de secundaria vemos los pre-incas. Ahora, ¿qué parte de los pre-incas? Por eso le digo depende. Si la periodificación la hace John Rowe, lo vamos a encontrar en el intermedio tardío. Si la periodificación la hace Lumbreras, nos vamos a encontrar en los gobiernos regionales dentro de los industriales urbanos. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer un review, ¿no? Un recuento de cómo es esta periodificación. La periodificación para John Rowe era la cerámica. Para Lumbreras, la periodificación no solo va a ser la cerámica, sino va a ser el tipo de relaciones y el tipo de momento en el cual se van a encontrar. Entonces, para John Rowe había dividido en el precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. En cambio, en el caso de Lumbreras lo había hecho en recolectores, agricultores e industriales urbanos. Dentro de los industriales urbanos estaban los gobiernos regionales, después de los gobiernos, gobiernos regionales y Tahuantinsuyo, que era el último momento, ¿no? En el caso van a coincidir al final. El horizonte tardío es Tahuantinsuyo. Antes del Tahuantinsuyo vamos a encontrar para John Rowe el intermedio tardío y para Lumbrera gobiernos regionales. Y previo a eso, para John Rowe, horizonte medio y para Lumbreras, Huari. Entonces, eso es temporalmente, en el tiempo. En el caso de John Rowe, que es al que estamos siguiendo para las clases que estamos haciendo aquí, igual tenemos que entender las dos periodificaciones, pero seguimos a John Rowe en su construcción de horizontes e intermedios. ¿Por qué? Porque la cerámica es algo que nos más familiar, pero no es la única periodificación. Eso es lo que quiero que entendamos. No es la única periodificación. También está la de Lumbreras, recolectores, agricultores, industriales urbanos. Dentro de industriales urbanos estaría Huari,
estaría gobiernos regionales y Tahuantinsuyo. En cambio, en la más fácil a mí me parece que es la de John Rowe, que solamente son horizontes e intermedios. Primer horizonte entre el 800 y el 200 a.C., el intermedio, el 200 a.C. hasta el 600 después de Cristo, el horizonte medio entre el 600 y el 900 después de Cristo, después viene el intermedio, que es donde estamos ahora, el intermedio tardío, que es entre el 900 y el 1470, ¿no es así? Sí, 1470, ¿no? Entonces, esos son los que vamos a encontrar en, hasta acá, miren, 1470, que es cuando los incas empiezan a avanzar. Y a partir de ahí va a venir lo que se va a llamar el último horizonte, el horizonte tardío. Pero eso, como les dije, segundo de secundaria. Segundo de secundaria solamente nos dedicamos a ver los incas. Primero de secundaria, todo lo que es previo a los incas. Ya estamos llegando al fin, ¿no? Terminamos con Chachapoya, si no me equivoco, ¿no? Estamos en las culturas del horizonte tardío. En las culturas del horizonte tardío, así como en las del horizonte del intermedio. A ver, ya hemos visto temporalmente, ¿es así? Hemos visto horizontes e intermedios, culturas, que estamos haciendo un repaso, recuérdenlo. Culturas, ¿qué culturas vimos en el primer horizonte? Chavín y Paracas. En el segundo horizonte, en el horizonte medio, Guaritehuanaco. Y en el tercer horizonte que vamos a ver en segundo de secundaria, solamente el Imperio de los Incas, el Tahuantinsuyo. Ahora los intermedios. En el primer intermedio, en el intermedio temprano, vimos Recuay, vimos Pucara, vimos Vicus, vimos Moche, ¿no? Vimos Nazca, ¿no? Entonces esas son las culturas que van a estar en el primer intermedio. Ahora en el segundo intermedio, en el intermedio tardío, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto Sican, Sicalom Lambayeque, hemos visto Chimú, la clase pasada, y el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver Ishma, la cultura Ishma, y vamos a ver la cultura Chincha y la cultura Ica. ¿Bien? Estamos viendo, no es tanto, ¿no? Está bien, pues se puede, es fácil de entender. Entonces hemos visto tiempos, hemos visto culturas y lugares, ¿no? ¿En qué lugar exactamente? Por ejemplo, solamente para remitirnos, bueno, vamos a hacerlo desde el inicio, ¿no? En el primer horizonte, el horizonte de Chavín estaría, Chavín se va a encontrar en el departamento de Ancash. En cambio, Paracas va a estar en el departamento de Ica. Ahí es donde van a nacer, ¿no? Y de ahí tiene toda una zona de influencia, que es la que hemos visto, pero sus lugares de orígenes en Chavín va a ser Ancash, en Paracas va a ser Ica, después, por ejemplo, Nazca. Podemos hacer en Ica también, así como en la clase pasada vimos cuando veíamos la cultura Lambayeque, veíamos a través de la historia todas las culturas que habían estado en este departamento. Lo mismo podríamos hacer ahora, que vamos a ver la costa central y la costa sur. Por ejemplo, en la costa sur, ¿no? En el departamento de Ica, en el mismo lugar, pero en distintas etapas de tiempo, en distintos momentos de tiempo, han estado distintas culturas. Ya dijimos que en el primer horizonte, Paracas, en el intermedio, en el primer intermedio, en el intermedio temprano, los Nazca, en el horizonte medio, los Wari, y ahora en el intermedio tardío, dos culturas. ¿Cuáles son las culturas? La cultura Chincha y la cultura Ica, que son dos culturas distintas. No las podemos combinar. Muchos historiadores, muchos arqueólogos las combinaban al inicio. Pensaban que era una misma, pero no, son dos culturas distintas. Y en Lima, ¿no? En Lima, dependiendo, en el primer horizonte, la influencia de acción de los Chavín llegaba hasta aquí. Entonces, durante el primer horizonte, aquí en Lima estaban los Chavín.
En el primer intermedio, dependiendo, ¿no? Las influencias de los Nazca no llegaban hasta Lima, solamente era entre el río Palpa, ¿lo recuerdan que lo vimos? ¿No? En cambio, Lima no vimos ninguna... Sí, vimos la cultura Lima, perdónenme, ¿no? En el primer intermedio, en Lima, vimos la cultura Lima. En el horizonte, en el segundo horizonte, en el horizonte medio, vimos la cultura Huari que llegaba hasta Lima. Y ahora, en la cultura, en el horizonte, en el intermedio tardío, perdón, me estoy confundido, en el intermedio tardío, la cultura que va a estar ubicada en Lima van a ser los Ishma, ¿no? Entonces, inclusive de ahí viene el nombre Lima, ¿no? ¿Por qué se llama Lima? Por los Ishma, porque había una cultura aquí con un nombre parecido que los españoles cuando llegaban, acá estaban los Ishma, los Lima, se va a llamar Lima. Por eso que Lima se llama así, en honor a la cultura que aquí estaba previo a la llegada inclusive de los incas. Acá estaba el curacazgo de los Ishma, porque los incas, si bien es cierto, era un imperio, pero el imperio tenía distintos curacazgos, los vamos a ver cuando estemos en segundo de secundaria, no se preocupen. Entonces, en este lugar había un curacazgo importante, que era el curacazgo de los Ishma, el último de los curacas de los Ishma, Taulichusco, ¿no? Entonces, por eso es que Lima se llama así, por la cultura, por el curacazgo que se encontraba en la época de los incas, pero era una cultura que estaba desde la época del intermedio tardío, que es el momento en el cual estamos ahora. El momento es de tiempo entre el 900, después de que termine el horizonte medio, hasta el 1470. Bien, ese es el preámbulo para poder entender todo lo que va a ser la clase del día de hoy. Señoríos, ¿no? Son señoríos, curacazgos, le van a decir en la época de los incas. Señoríos le vamos a llamar nosotros en la época del intermedio tardío. ¿Estamos? Bien, hemos visto todo, ¿no? Hemos hecho un repaso, las culturas del primer horizonte, las culturas del primer intermedio y las culturas del segundo horizonte, y donde estamos ahora, que las que vamos a explicar, la del segundo intermedio, la del intermedio tardío. Los señoríos de la costa central se van a estar ubicados en la fecha entre el 1000 y el 1450. Tras el colapso del estado Huari, porque esta era el área de influencia de los Huari, ¿no? Más al sur estaban los Tiahuanaco, en Puno. En la costa central se desarrollaron diferentes sociedades que heredaron parte de su legado cultural y formaron señoríos o curacazgos. Para los efectos de la clase de hoy lo vamos a llamar señoríos. Cuando estemos en secundaria, en segundo de secundaria, a estos lugares lo vamos a entender, los vamos a llamar curacazgos. ¿Está bien? Entonces, el medio geográfico. ¿Cómo es el medio geográfico? Ustedes lo hicieron cuando ustedes lo vieron cuando me hicieron el tema sobre el relieve de la costa. ¿Cómo es el relieve de la costa? Es árido, ¿no? ¿Qué significa árido? Pocas precipitaciones. ¿Qué son pocas precipitaciones? Pocas lluvias, ¿no? Se encuentra, es una zona casi desértica. Solamente va a haber vida por donde crucen ríos. 42 ríos. 42 ríos a lo largo de toda la costa. Y en cada río un valle. Y en cada valle vida. Todo el resto de la costa no hay nada. No sé si ustedes han podido viajar cuando se van de viaje al norte en bus o al sur a Ica. No dicen, voy a salir de viaje, voy a ponerme a ver por la ventana y lo único que ves son cerros, todo gris. Todo es igual. Te aburres, ¿no? Te aburres después de un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima es muy árido, no hay frondosidad de vegetación, nada, no es como la selva. La selva, ¿no? Aladino nos lo puede decir, uno ve cataratas, ríos, ve árboles de distintas especies, ¿no? Son lugares majestuosos, la selva para ver, uno está con la boca abierta todo el tiempo. Y acá me aburrí,
¿no? Cerro, 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 todo lo mismo. Y solamente donde hay un río, hay una ciudad y hay valle y hay vida. Y después de regreso, cerro, 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 cerro. ¿No? Todo es un desierto, donde no hay vida. ¿No? Entonces la costa es así, árida. ¿No? Entonces ese es su entorno geográfico de la costa. Y solamente por estos 42 valles vamos a encontrar vida. Bien, en cambio, en la costa central, los señoríos de la costa central se van a establecer entre los valles bajo y medios de los ríos Chillón, Rima y Lurín. Hay estos tres ríos que hasta el día de hoy son los que le dan vida a la ciudad de Lima. Lima se va a encontrar entre el río Chillón, el río Rima y el río Lurín. Toda la ciudad está dentro de estos ríos. Más allá no hay vida, ni al norte ni al sur. Entonces, esto va a ser lo que le va a dar vida a los señoríos de la costa central. Estas entidades políticas se encargaban de extender su frontera agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en este medio geográfico solo vamos a encontrar vida en los lugares en donde hayan ríos que se van a formar valles. Entonces, y ahí en estos valles es donde se van a dedicar a establecer la actividad principal de ellos, que es la agricultura, construyendo canales que llevaban agua, el agua de los ríos a terrenos que no contaban con ellos, ¿no? Ellos hacían importantes obras de ingeniería, de acueductos, ¿no? Llevaban, hasta el día de hoy muchos de ellos van a seguir, el río Surco, ¿no? Es una extensión, es un acueducto que hicieron desde esta época, los Ishma, ¿no? Y con esto, hasta ¿con qué riegan en los parques de Surco? ¿Con qué agua riegan? Con el agua del río Rímac, que son desde esta época. En el intermedio tardío hicieron acueductos. ¿Para qué? Para irrigar sus cultivos. Y estos acueductos, por ejemplo, el río Surco, va a servir hasta el día de hoy para regar parques y jardines. Por ejemplo, el distrito de Surco, que era uno de los curacazgos de los Ishma. Se llamaba Sulco en esa época. Pero los españoles nunca escuchaban bien y lo llamaron Surco. A ver, estas entidades políticas se encargaron de extender su frontera agrícola construyendo canales de irrigación, acueductos, ¿no? Que llevaban el agua de los ríos a los terrenos que no contaban con ella. Los canales desempeñaron un importante papel en el orden político entre los diversos curacazgos que habitaban el valle, ya que su presencia marcaba límites en el territorio, ¿no? Si bien es cierto, es el curacazgo de los Shilma, estaban los Coyique, estaban Legua, aquí en el Carmen de la Legua, cerquita, ¿no? Ahí estaba la Legua, ¿no? Estaba lo que ya les dije, Sulco, estaba también Coyique, ¿no? En el cono norte. Todos esos nombres, ¿de dónde provienen? De aquí, de distintos curacazgos que se encontraban durante la época del intermedio tardío dentro del señorío de los señoríos de la costa central. El principal va a ser el de los Ishma. El mar también fue de gran importancia para el desarrollo económico y comercial de estas sociedades. A lo largo del litoral existieron varios pueblos de pescadores que se encargaban de extraer los recursos marinos tanto para consumo personal como para intercambio con sus vecinos de tierras altas. Así, los costeños intercambiaban pescado salado, algodón, coca, ají, productos serranos con los productos serranos como el charqui, los tubérculos, la fibra, los camélidos. ¿Cuáles eran esos? Todos son nombres que hasta el día de hoy persisten. Chucuito, ¿han escuchado de ese nombre? Los chucuito. Chucuito está junto a la punta, ¿no es así? Han ido a la punta, han ido a la playa. Los chucuitos eran otro curacazgo que se encontraba
donde ahorita está la punta, donde ahorita está Chucuito, ahí vivían estos antiguos peruanos y que compartían todos estos señoríos, es decir, estaban en la costa más hacia la sierra, ¿no? Estaban los Sulco, estaban la Legua, estaban los Coyique, estaban los Ishma, pero también estaban, por ejemplo, los Sulco, los Chucuito, que los Chucuitos se encontraban en la zona de aquí, en la zona del Callao, en la zona de lo que es ahora la punta. ¿Qué es lo que hacían ahí? Se encargaban de actividades marinas. Recordemos que no había moneda y no había mercado. Entonces, ¿cómo funcionaba su economía? A través del trueque. Intercambiaban. Yo necesito papa, yo necesito ají, yo necesito coca, te lo cambio. ¿Por qué te lo cambio? Por pescado que he sacado, por mariscos que he recolectado, ¿no? Entonces son sociedades que entre ellas comercializaban a través de qué? Del intercambio o trueque. Así funcionaban estos curacazgos de lo que ahora es la costa Lima, la costa central. No era una ciudad como ahora es todo una ciudad, sino eran distintos señoríos, curacazgos, distintos señoríos, cada uno regentado por una persona en particular y cada uno con una actividad económica en particular. ¿Está bien? Ahora, los Isma. Los Ismas, señores del Valle del Lurín y del Rímac. Los Ismas se asentaron en lo que el pasado fue el territorio de los Lima, en la época del primer intermedio. Lo vimos cuando hicimos el primer intermedio, cuando hicimos Recuay, Pucara, Vicus, ¿no? Vimos también Nazca, Lima. Los Lima estaban en el intermedio temprano. En el mismo territorio en donde estuvieron los Lima durante la época del primer intermedio, van a ubicarse ahora los Ishma. Y durante el horizonte medio van a estar ¿quién? Muy bien, los Wari. Conformaron una confederación de pequeños curacazgos, ¿no? Eran varios curacazgos emparentados entre sí que controlaban los sectores agrícolas entre los ríos Rima y Lurín, es decir, hasta Pachacamac. Hasta ahí va a llegar la influencia de los Ishma. Eran, como les digo, los principales, eran los que estaban mejor organizados, eran una serie de una confederación de pequeños cacicazgos, ¿no? Caciques, señoríos, caciques, pequeños pueblos, podemos entenderlos así. Los más importantes cacicazgos Ishma fueron los de Late, los de Sulco, ahí donde les acabo de decir en Surco, lo que es ahora Surco, los de Huatca, Rímac, en donde ahora es Rímac, por eso se llama así, y Maranca, donde ahora está Maranga, en el Parque de las Leyendas, y La Legua, ¿no? Ustedes cuando han ido al Parque de la Leyenda han visto que hay huacas. Esas huacas pertenecían al cacicazgo de Maranga. En Maranga, en la urbanización Maranga, hay muchos parques en donde ustedes van a ver en medio de la urbanización una huaca. Por eso le digo, esta ciudad es alucinante. Tenemos 1000 años de vecinos, ¿no? Están las huacas, están las casonas coloniales y están las urbanizaciones republicanas. 1000 años de vecinos en esta misma ciudad. Coexistieron con pequeños grupos que habitaban en el litoral y que abastecían a su población de peces, crustáceos y mariscos. Estos cacicazgos se encontraban subordinados a la autoridad del templo de Pachacamac. Ven a que estemos ahora en cuarentena, ¿no? Pero yo con primero de secundaria suelo llevarlos hacia lo que es el Museo de Pachacamac en el sur. Siempre con primero de secundaria, lo pregúntenle los del año pasado. El año pasado nos fuimos con todo, primero de secundaria hasta Pachacamac, ¿no? El viaje fue bien interesante, entramos a todo, en lo que es el Pachacamac, ¿no? Estos centros ceremoniales, la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna,
fue un bien bacán. La pasamos bien bonito. No es una pena que este año no podamos ir. Ojalá que el año que viene, si las cosas están bien, planeemos un paseo. Visita de estudio la llamamos, no es paseo. Paseo es cuando nos vamos con el colegio a un club. Esto no es paseo, se llama visita de estudio. ¿No? En una visita de estudio hacemos esto. Dependiendo del tema que estamos viendo, vemos esto. Quizás el año que viene podamos ir a Pachacamac. Planeemos cosas. Está bueno Pachacamac, está como a 1 hora de Lima. El trayecto es interesante, ¿no? Y la pasamos bien, ¿no? Es bonito. Planeemos para el año que viene, ¿no? Quizás podamos, como le digo, irnos con todo el salón y quizás a lo de primero que vayan a lo llegar, nos juntamos con ellos y vamos todos a Pachacamac. Para mí es uno de los museos prehispánicos más importantes que tiene Lima. Es el más importante, no hay uno más importante, ¿no? De los prehispánicos. Bien, estos cacicazgos se encontraban subordinados a la autoridad del templo de Pachacamac, que es donde les estoy diciendo que deberíamos seguir el año que viene, que al parecer era el centro religioso y administrativo de los Ixma, ¿no? Era el centro religioso y administrativo de todos los cacicazgos de Lima, de Sulco, de Legua, de Late, de Rima, de Maranga. Ahí la sede principal va a estar en Pachacamac. Los Ixmas erigieron templos y fortalezas, la mayoría de las cuales ha desaparecido. Sin embargo, se pueden observar todavía conjuntos arquitectónicos de Armatambo en San Borja. En San Borja hay, a la espalda de las torres de Limatambo. Campoy, todavía se encuentran ahí en Campoy. Y en el Agustinos todavía hay vestigios, las huacas, lo que llamamos huacas. Acá en Lima son vestigios de la cultura Ixma. La cultura Chancay, ¿no? Chancay sí está un poco más al norte, es distinta, ¿no? No confundamos con Ixma. Chancay era distinta. La cultura Chancay habitó los valles formados por los ríos Chancay, están dentro del departamento de Lima, pero más al norte. Y Chillón, ¿no? Chillón va a ser el límite entre los Ixma y los Chancay, así como Omo era el límite entre Guari y Tiahuanaco, ¿recuerdan? El río Chillón va a ser el límite entre Ixma y Chancay. Chancay hacia el norte, Ixma hacia el sur. Entre sus centros administrativos ceremoniales tenemos a Pisquillo Chico y Lauri, mientras que Pauchauca, la Huaca, fue la sede de la élite. Los arqueólogos han determinado que los Chancay eran un señorío muy poblado, lo que se observaba en el número de asentamientos habitacionales y cementerios explotados en toda su área. Los Chancays importantísimos, ¿no? Tan importantes que nos van a servir para poder hacer dentro de la cultura Chancay. Ellos tenían un personaje que se llamaba, ¿cómo se llamaba su personaje? Cuchimilco, ¿no? Cuchimilco era, se los estoy colocando ahí en el texto que les estoy agregando. Los cuchimilcos eran como unos amuletos, ¿no? Van a verlos ahí los cuchimilcos y los cuchimilcos de la cultura Chancay van a ser utilizados durante la época de ahora. El año pasado realizamos aquí en Lima fue la sede de los Juegos Panamericanos. Todas las delegaciones de América vinieron hacia Lima y compitieron en como las Olimpiadas de América. Lima el año pasado fue el lugar más importante de toda América deportivamente hablando, porque se realizó aquí los Juegos Panamericanos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Pues Cuchimilco, este amuleto, esta deidad que ellos tenían, va a servir para ser el representativo, ¿no? El muñeco representativo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Cómo se llamaba? Milco.
Búsquenlo, ¿lo recuerda? El año pasado deben haberlo visto. Ese muñequito que salía haciendo la publicidad de los Juegos Panamericanos se llamaba Milko. Y Milko pertenecía a esta cultura, a la cultura Chancay, ¿no? Fue bien interesante cómo lo hicieron, porque era un muñequito bien bonito, ¿no? Y que se los estoy colocando para que los vean y vean el parecido que tenían los cuchimilcos con el milco de el juego panamericano, ¿no? Todo tiene que ver con todo. En nuestra civilización, ¿no? Todo está unido. Bien. Entonces, los artesanos chancay se han dejado muestras de un gran desarrollo artístico, lo que les decía de los cuchimilcos, ¿no? La producción cubría las necesidades de la élite y cumplían un rol importante en las ceremonias religiosas y funerarias. Eran frecuentes las imágenes de pájaros, peces, felinos, perros y monos. No los perros cualquiera, acá había un perro particular, que es el que le dicen perro chino, se llama perro peruano sin pelo, ¿no? Esos perros los vamos a encontrar en las representaciones de los chancay, que es propio de la costa, ¿no? El perro es un gran amigo del hombre, desde en todas las civilizaciones, en todos los lugares del mundo. Eran frecuentes las imágenes, bueno, lo que acabo de decir. Los chancay destacaron principalmente en la elaboración de cerámica y textilería. En cerámica, los chancay se caracterizaron por usar el negro parduzco, un negro no medio pardo, por eso se llama negro parduzco, sobre un fondo blanco. Sus piezas más famosas son los cántaros que representaban personajes con orejeras tocados y una pintura facial. Estos van a ser estos cántaros, ¿no? Pues cántaros, lo que uno lleva al agua, estaban como adornados. ¿Con qué estaban adornados? Con orejeras, con un tocado, con ropita, ¿no? Con algo bonito y con una pintura en la cara. Los mismos cántaros con los que uno va a recoger el agua eran como sinónimo de estatus. Estos personajes sostienen un vaso con las dos manos y son conocidos como las chinas debido al aspecto de sus ojos, son medios achinados, ¿no? También destacan otros personajes, este es el que les estoy diciendo, llamados cuchimilcos, que representaban a hombres y mujeres desnudos con los brazos y las palmas de las manos hacia adelante, los brazos hacia abiertos y las manos hacia adelante, ¿no? Se cree que utilizaban como protectores de tumbas o como amuletos. Estos cuchimilcos eran como amuletos. Mírenlos, están en el texto que se los he enviado y busquen y comparen el cuchimilco con el milco que era la figura representativa de los Juegos Panamericanos del Perú de Lima 2019. El arte textil, ¿no? Habíamos dicho que son dos las principales disciplinas artísticas de los Ishma. La primera, la cerámica, que es lo que acabamos de ver, y la segunda, lo textil, ¿no? El algodón de aquí era alucinante hasta el día de hoy, ¿no? Un tipo de algodón pima que junto con el de Egipto y el de la India son los más cotizados en el mundo. Dominaron múltiples técnicas y se especializaron en las gasas y los encajes. Sus trabajos eran tan finos y delicados que lo más probable es que se hayan utilizado para las ceremonias religiosas. En algunas telas se representan personajes, animales y símbolos hechos con trazos muy directos y simples. En otras, las composiciones son más complejas y representan a una serpiente bicéfala. ¿Qué es serpiente bicéfala? Una serpiente con dos cabezas. Los artesanos de Chancay combinaron el algodón y la lana, ¿no? Algodón y lana combinaban en sus tejidos y pintaban las telas, también sobresalieron en la plumería, es decir, ponían algodón y lana y para que hacerlo más vistosos, plumas. Son llamativas las combinaciones y efectos causados con los colores de sus mantos de pluma, ¿no? Esas son las actividades artísticas más importantes de los chancay. Ahora estamos en los chancay, ya no en los lima. Estamos en los chancay de los cuchimilcos, ¿no?
cerámica y textilería. Textilerías combinan algodón y lana, tienen esta particularidad de incorporar hasta plumas de aves, ¿no? Son muy finos, parecería que se emplearan en rituales religiosos. Esas son las características de la textilería Chancay. Ahora, Coyique. Son señoríos, ¿no? El señorío de Ishma, el señorío de Chancay y ahora el señorío de Coyique, que es donde fuimos el año pasado, ¿se recuerdan? Llegaba hasta Santa Rosa de Quibe, que fuimos al paseo, este sí fue paseo, cuando fuimos al paseo con lo del colegio, ¿lo recuerdan? Yo a mí tú estabas, ¿te acuerdas? ¿No? Estuvimos ahí, ¿no? En esa zona, hasta allí llegaban los Coyique. Vamos a ver cómo funcionaba el curacazgo de los Coyique. El curacazgo de Coyique se ubicó en el valle del río Chillón, era un valle importante el Chillón, pero hacia la sierra, ¿no? Hacia el sur estaban, el río Chillón va a marcar límites. Hacia el norte del río Chillón van a estar los Chancay. Hacia el sur del río Chillón van a estar los Ishma. Hacia el oeste van a estar el Océano Pacífico. Y hacia el este los Coyique. ¿Está bien? Eso es el límite geográfico del río Chillón. Hacia el norte, Chancay. Hacia el sur, Ishma. Hacia el oeste, el Océano Pacífico. Y hacia el este, hacia los Andes, hacia la sierra, vamos a encontrar a los Coyique. A los Caraballo, perdónenme. ¿No? A los Coyique. ¿No? Abarcaron un territorio que iba desde el mar hasta Santa Rosa de Quibes, donde estuvimos el año pasado, ¿no? Y comprendía varios pequeños señoríos que le entregaban tributos. ¿A quién? Al curaca de Coyique, ¿no? Es la zona de Caraballo, ¿no? El curacazgo es el curacazgo de Coyique. Coyique, Chancay, Ishma, el Océano Pacífico. Son sitios de este curacazgo la fortaleza de Coyique en Comas y el templo de Concón en Caraballo, ambos en Lima. Los Coyique fueron un pueblo guerrero que defendió su territorio de las incursiones de los estados conquistadores, ¿no? Ellos eran guerreros. Evitaron caer bajo el dominio de los chimúes. Recordamos, los chimúes estaban más al norte, ¿no? Van a conquistar Sicán o Lambayeque y después van a venir a conquistar hasta aquí, a los Lima, a los Ishma, a los Coyique. Quienes no pudieron someterlos, tiempo después, sin embargo, ¿quiénes van a derrotarlos? Los incas. El ejército inca los derrotó en la fortaleza de Coyique y fueron incorporados al Tahuantinsuyo, ¿no? Van a resistir a los chimúes, pero contra los incas no van a poder. Van a verse dominados dentro del Tahuantinsuyo. Aprovechamiento del espacio. ¿Cómo hacían los Coyique para aprovechar su espacio? Los Coyique planificaron y desarrollaron un eficiente sistema hidráulico. Hidráulico es uso del agua, aprovechando al máximo el agua de los ríos y de los puquiales. Incluso tras la conquista inca y española, los trazos de las acequias y de las bocatomas del valle no fueron modificados. Es decir, durante la época de los españoles siguieron usando lo que los coyiques habían hecho en el intermedio tardío. ¿Se dan cuenta? Para construir esta red hidráulica contaron con avanzados conocimientos de geometría, del suelo y del clima. Estos es lo que estamos viendo, ¿no? Los Ishma, Chancay y Coyique, ¿no? ¿Y dónde se van a encontrar? En donde nosotros vivimos hoy, en el departamento de Lima, intermedio tardío. Si hablamos del horizonte medio, ¿quiénes van a estar aquí en Lima? Los Wari. Si hablamos del intermedio temprano, ¿quiénes van a estar acá en Lima? La cultura Lima. Si hablamos del horizonte temprano, ¿quiénes van a estar aquí? Los... ¿Quién? ¿Qué me dice? Muy bien, los Chaví, ¿no? Cada momento vamos a encontrar una cultura que cambia de nombre, pero siempre es utilizado este espacio geográfico. En sí todo el Perú, pero
siempre modificando, estamos estudiando la historia de este país y cómo las distintas culturas una tras otra se van hilando en el tiempo y en algunos lugares. Ahora vamos a modificarnos, vamos a ir hacia el sur. Tenemos que ver los señoríos del sur, dos señoríos, ¿no? Chincha e Ica. Los señoríos del sur. Durante el intermedio tardío se desarrollaron distintos curacazgos y señoríos en los valles de Cañete, Chincha y otros territorios correspondientes a la actual región de Ica, ¿no? Igual, así como en Lima estamos viendo a los Ishma, a los Chancay y a los Coyique, en el departamento de Ica van a estar los Chincha y los Ica. Vamos a empezar por la cultura chincha. La cultura chincha fue una rica y poderosa sociedad que se desarrolló en el sur de lo que es Lima, en los valles de Chincha y Pisco, un territorio ocupado por los paracas en el horizonte temprano, ¿no? Ese territorio, si hablamos, en el horizonte temprano, ya lo expliqué, ¿no? Lo voy a volver a decir. En el horizonte temprano, ¿quién estaba en el departamento de Ica? Los paracas. ¿Quiénes estuvieron en el intermedio temprano? Los nazcas. ¿Quiénes estuvieron en el horizonte medio? Los huari. ¿Quiénes estuvieron en el intermedio tardío? Los chincha y los ica. ¿Está bien? Entonces, los chinchas establecieron su asentamiento principal en el complejo formado por la Centinela, la Cumbe y Tambo de Mora. Las crónicas españolas relatan que formaron un rico y poderoso estado que alcanzó gran importancia hacia el año 1300, ¿no? Recordemos que el intermedio empieza cuando decae Huari en el 900 hasta el 1470 que llegan los incas. En el 1300 es donde van a hablar las crónicas españolas del curacazgo de Chincha. Su prosperidad económica los hizo destacar sobre muchos de los pueblos de su época. Durante el gobierno de Pachacute, el Inca Pachacute, los incas trataron infructuosamente de sojuzgar al señorío de los Chincha, pero no va a poderlo hacer. ¿Quién lo va a sojuzgar? El Tupac Inca Yupanqui. En los incas es Pachacute, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capa y Huáscar y Atahualpa, ¿no? Primero en el periodo histórico, lo vamos a ver el año que viene, no se preocupe. En el periodo histórico van a estar estos incas: Pachacute, Tupac Inca Yupanqui, el hijo de Pachacute, Tupac Inca Yupanqui, el hijo de Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capa, y los hijos de Huayna Capa, Huáscar y Atahualpa. Pachacute va a intentar dominar a los Chincha, pero no va a poder. ¿Quién lo va a hacer? Su hijo, Tupac Inca Yupanqui. Posteriormente, Tupac Inca Yupanqui, sucesor de Pachacute, estableció una alianza con el Curaca de Chincha. La forma en la cual los incas conquistaban otros pueblos no era solo a través de la guerra, ¿no? Como en el caso de los Coyique. En los Coyique sí hacen guerra, pero los incas también hacían alianzas con ellos, ¿no? Está bien, ¿no? Hay que ser prácticos. Así, el señorío quedó incorporado al Tahuantinsuyo aproximadamente en el año 1470. El Curaca de Chincha ocupó un lugar de gran importancia en la escala social del Tahuantinsuyo. ¿De qué forma hacían la alianza? Le ofrecían cosas, ¿no? Yo me caso con tu hermana o con tu hija, el Tupac Inca Yupanqui le ofrecía eso, casarse con la hija o las hermanas del Curaca se casaba con el Inca, y así se establecía una alianza entre el Tahuantinsuyo y este Curacazgo. Así el imperio del Tahuantinsuyo iba ampliando cada vez más su territorio, porque el Tahuantinsuyo era un imperio y los imperios lo que hacen es expandirse. Lo vamos a ver, no se preocupen, cuando estemos en segundo de secundaria. El señorío de Ica. Debido a la carencia de publicaciones, se recurre al frecuente error de confundir
a los Chinchas y a los Ica, lo que les decía, ¿no? Son dos señoríos distintos, pero como no hay mucha información en general de esta época, al principio sobre todo se creían que era un mismo Curacazo, que en realidad fueron dos señoríos independientes que florecieron durante la época del Intermedio Tardío, que es la época que estamos investigando ahora. En esta época, el Valle de Ica tuvo una configuración sociopolítica muy compleja. En 1963, el estudioso Edmundo Guillén, mira, se pide como Fabricio, descubrió un documento fechado en 1500. Mira, Fabricio, quizás es un indicador, puede ser un historiador, ¿no? ¿O no? ¿No te gusta? ¿No te gustaría? Bueno, en 1594, en el que se explica en que las partes altas del valle había una etnia que controlaba las bocatomas de los canales. Ellos hacían canales de irrigación. Recordemos cuando hemos hecho el relieve de la costa. ¿Cómo era el relieve? El relieve es un desierto árido. Entonces, para poder ganar espacios, hacían acueductos para trasladar el agua y sellado el acueducto para que no se evapore. ¿Quién lo controlaba? En este caso, los de Ica, ¿no? Habían acueductos que eran controlados por ellos mismos. Ellos controlaban el agua, que era como ahora controlar el petróleo, ¿no? La mayor fuente de riqueza. Por otra parte, los documentos etnohistóricos analizados por María Rostorovsky, otra de las grandes historiadores, ¿no? En historia, esta es una arqueóloga. En historia, las mujeres, ojalá que alguna de mis alumnas, ¿no? Yasmin, ¿tú no te provocaría ser, ¿no? Historiadora, ¿no? ¿No? Bueno, no importa, ¿no? ¿Alguna otra alumna? ¿No? Camila, Fabiana, ¿tú? ¿Nada? ¿Ninguna? Ah, qué pena. María Rostorovsky es la que se encarga de analizar esta zona en particular, la zona de Ica. Analiza el señorío de Ica. Ella tiene investigaciones importantes sobre los Nazca, sobre la línea de Nazca. Ella es la que hace esta diferenciación entre Ica y Chincha. María Rostorovsky es de las grandes, ¿no? María Rostorovsky y otros historiadores señalan que este valle estuvo organizado por dos parcialidades llamadas Hanan, Alto Ica, y Lurín Ica, ¿no? Dos lugares dentro de este señorío. Posteriormente, el valle de Ica fue unificado. Habían dos separados, el Alto Ica y Lurín Ica. Después va a ser unificado, va a ser un solo señorío, el señorío de Ica, y desde donde, conocido como Ica la Vieja, que está localizado en el Valle Medio y va a funcionar como un centro ceremonial y administrativo. Y este va a ser probablemente la capital del poderoso señoría de Ica antes de la conquista, ¿no? Hasta antes de la conquista, Ica la Vieja va a ser el centro de todo este curacazgo principal, ¿no? El curacazgo de Chincha, el curacazgo de Ica, distintos las formas en las cuales van a aprovechar el agua, los recursos. Esa es la clase del día de hoy. Hemos visto lo que corresponde a el intermedio tardío y las zonas de en donde los señoríos de la costa central y de la costa sur. Hasta ahí su material de estudio. Eso es todo para el día de la clase del día de hoy. Estoy pensando en ustedes, chicos. Tengan un buen día.